Mi tía y su hija la perfecta. Mi familia es muy numerosa. Mis abuelos maternos se dedicaron a reproducirse y a darle mala vida a todos sus hijos. Y la mayoría de ellos, por no decir todos, crecieron para convertirse en malas personas, gente desagradable de la que uno debe alejarse. Desafortunadamente, tengo que reconocerlo. Mi mamá entra también. Es una persona muy difícil. Yo tengo una prima de mi misma edad y crecí sufriendo toda clase de comparaciones y menosprecios por parte de mi tía. Pues su hija en todo era mejor que yo, según ella. Era más bonita, más juiciosa, más inteligente, en fin, la más de las máses. Desde niña, mi tía me hizo la vida imposible, y a final de cuentas, mi prima ni tenía nada que ver porque a ella le daba igual todo. Pero por culpa de esa constante e insoportable actitud de mi tía, pues yo no era cercana a ellas. Cumplimos 15 años el mismo año. Yo en enero y ella en septiembre. Y por si no había quedado claro, éramos pobres. Así que la fiesta de 15 era lo más anhelado para nosotras y para todas las tías. Como mi fiesta fue primero, a mi tía se le metió en la cabeza la obsesión porque la fiesta de su hija tenía que ser mejor que la mía, porque así iban a demostrarle a todo el mundo que ellas eran mejores que mi mamá y yo. Ya el día de mi fiesta yo tenía un novio. Era un muchacho del barrio, de una familia humilde como la nuestra, pero juicioso, a diferencia del montón de vagos que había donde vivíamos. Mi tía siempre que me veía me molestaba y le decía cosas feas a mi mamá, que no me dejara tener novio porque me iba a embarazar. Le preguntaba que ella qué iba a hacer con un bebé de un pobretón y muerto de hambre como mi novio, y a mí me decía también cosas que me hacían sentir muy mal. Obviamente que mi novio fue mi chambelán en mi fiesta de 15. Y aunque las fotos dicen todo lo contrario, en mi memoria recuerdo mi fiestica como algo majestuoso. A mi prima le gustaba un chico de la escuela, pero él no le prestaba atención. Era un chico rubio, guapísimo, alto, muy popular, y ni sabía que mi prima existía. Y el sueño de ella era que ese chico fuera su chambelán, pero obviamente eso no sucedió. Llegó el día de su fiesta y las cosas a mi tía no le salieron como ella pensaba, empezando porque como somos pobres, pues había que contratar a gente que cobrara barato y no hacían las cosas bien. Muchos de los proveedores le robaron o no le entregaron nada, y en general estuvo muy tensa la noche. No hubo suficiente bebida ni comida para todos. Los amigos de mi prima se fueron muy temprano de la fiesta porque realmente estaba aburrida, y mi tía se dio cuenta de que había fracasado épicamente en los 15 de su hija. Muy frustrada y con sus emociones encima, vio en mi novio y en mí con quienes desquitarse y decidió empezar a gritar enfrente de todo el mundo que la fiesta había sido un desastre, pero por lo menos su hija no iba a quedar embarazada a los 16 de un muerto de hambre, y que ella sí era muy juiciosa y que en el colegio sí le iba bien, y por eso cuando termináramos la escuela su hija solo iría a una universidad muy prestigiosa, mientras que yo probablemente estaría por ahí criando a mis hijos y rogando en casas ajenas que me dejaran hacer aseo para poder ganarme el almuerzo. También le dijo a todos los que estaban ahí que por lo menos la hija de ella sí usaba ropa nueva, no como a mí que me tocaba ponerme todos los trapos que mi prima ya no usaba porque no teníamos ni para comprar ropa. Y una cantidad de cosas tan horribles que me hicieron llorar. Especialmente eso que dijo de la ropita, porque era verdad y me sentí muy mal de que ella lo gritara así frente a todo el mundo. Mi familia, como no es gente buena, se rieron de mi novio y de mí. Realmente la pasamos muy mal. En ese momento fue tan difícil que hasta mi mamá dijo que nos fuéramos. Mi prima me ofreció una disculpa al día siguiente. Aunque ella no me había hecho nada ni había dicho nada, la pobre estaba tan avergonzada, no solo porque su fiesta había sido un fracaso, sino porque mi tía se había desquitado conmigo. Pasaban los días y esa señora cada vez más intensa. Había algo en mí que la ofendía. Mi sola presencia le hacía sentir incómoda, me detestaba. Yo no le respondía por respeto. Además, porque yo era menor que ella y también porque me daba mucho miedo. Cuando teníamos 17 años, mi prima un día me buscó, muy a pesar de que no éramos tan cercanas, y me dijo que necesitaba ayuda, pues estaba metida en un grave problema. Yo la vi tan preocupada que de inmediato le di toda mi atención. Ella me contó que estaba embarazada y no sabía qué hacer, porque no sabía quién era el papá del bebé, ya que estaba saliendo muy seguido de fiesta y eran noches de rumba muy descontrolada en las que se encontraba con chicos desconocidos y al día siguiente no se acordaba de lo que había pasado. Y yo quedé muy sorprendida de lo que me contó, porque mi prima era una mosca muerta que no partía un plato, y escuchar que ella misma me contaba todo eso me dejó sin palabras. A mí lo único que se me ocurrió fue decirle que le dijera la verdad a su mamá, porque realmente era de ella de quien más necesitaba apoyo en ese momento. Y por fortuna, después de mucho hablar, decidió escuchar mi consejo. Yo erróneamente creí que con eso ya me iba a quitar a mi tía de encima y me dejaría en paz al ver lo que había sucedido, porque fue exactamente lo contrario de lo que ella tanto me decía.
pero estaba muy equivocada, porque redobló esfuerzos para hacerme sentir cada vez peor. No entiendo cómo puede existir tanto rencor e hipocresía en una sola persona. El embarazo de mi prima finalmente nunca se vio. Con ayuda de mi tía algo hicieron, pero finalmente no hubo ni barriga, ni rumores, ni nada. Lo que sí se notaba era que mi prima estaba muy demacrada. Se le veía enferma, ojerosa, débil, pálida, maltrecha. A lo mejor algo salió mal con la desembarazada y quedaron sus secuelas, pensaba yo. Pero al poco tiempo me vine a enterar que realmente lo que sucedía era que mi primita, la perfecta, tenía cierta preferencia por los medicamentos, por así decirlo, para que las plataformas y redes sociales no se disgusten con mi contenido. Justamente mi novio y yo la descubrimos en flagrancia, en un monte ahí cerca del barrio donde crecimos, con un grupo de vagos tomando sus medicamentos, sustancias. Mi novio me dijo que aprovechara y le contara a mi tía y se lo estregara en la cara para vengarme de todo lo mal que siempre me había hecho sentir. Pero yo le dije que no iba a hacer eso porque sería echarle más leña al fuego, aunque en realidad no lo hice porque le tenía mucho miedo a mi tía. Yo terminé la escuela, me gané una beca en un instituto de formación técnica por mi buen rendimiento académico, donde empecé estudiando panadería. Seguía teniendo a mi mismo novio y estábamos ambos muy concentrados en estudiar, trabajar y superarnos. Mi prima con suerte y pudo recibir su diploma de bachiller porque estaba tan absorta en sus malos hábitos que le iba mal en la escuela. Le dijo a mi tía que no quería ir a ninguna universidad ni estudiar más, pues eso a ella no le gustaba. Y mi tía decidió dejar que se convirtiera en una vaga sin oficio ni beneficio. Tan pronto como tuve la oportunidad a los 20 años, mi novio y yo nos fuimos a vivir juntos a una habitación cerca de la universidad a la que él iba. Estudiábamos en la mañana y trabajábamos desde la tarde hasta la noche para poder sobrevivir. Empecé a cortar el contacto con toda mi familia para obtener el bienestar que ellos me quitaban. Y poco a poco fuimos madurando, creciendo, sanando y convirtiéndonos en personas diferentes. Cada vez limitábamos más el trato con mi familia para mantenernos al margen, especialmente de mi tía. Decidí no volver a verla ni preguntar por ella ni nada, y por mucho tiempo tampoco supe de mi prima. Nos mudamos de la habitación a una más grande, yo empecé a trabajar en una pastelería muy grande y reconocida. Allí me apoyaron para capacitarme, y con la misma práctica aprendí a hacer pasteles. Luego nos mudamos a un pequeño apartamento, luego a uno más bonito, y como consecuencia natural del tiempo y la disciplina me convertí en una repostera muy hábil, y mi novio se graduó como ingeniero industrial. Con su apoyo abrimos nuestra propia pastelería y ahora vivimos en un apartamento muy bonito y grande que estamos pagando. Hemos construido juntos todo lo que tenemos y la vida ha decidido premiar todo nuestro esfuerzo porque un día se me ocurrió empezar a hacer videos para YouTube con tutoriales de mis pasteles y recetas y técnicas, con tan buena suerte que justo un video que hice de un pastel relleno y cubierto de caramelos de colores se viralizó y empecé a monetizar mi contenido. No muestro mi cara en mis videos, pero a lo mejor algún día me anime a hacer una colaboración con Ruth. Por ahora prefiero mantenerme en el anonimato. La Navidad del año pasado fuimos a visitar a mi mamá, a llevarle unas cositas y a saludarla. Y ese día vi a mi tía, que casualmente estaba ahí también. De inmediato recordé todo lo que me había hecho vivir, sus comentarios, sus desplantes, sus comparaciones y todo el daño que me había hecho de niña y adolescente. Y ustedes no se imaginan lo horrible que se siente ver a una persona que ha hecho tanto mal y revivir en el corazón toda la angustia de sus tratos y palabras. Con solo verla quise ponerme a llorar. Pero después de observarla detenidamente, se veía envejecida, demacrada. La vida no había sido tan amable con ella últimamente porque se le veía muy mal. Y me puse a pensar en cómo yo permitía que una mujer tan venida menos, tan destruida y reducida, me robara la paz a mí, que ya me había convertido en una mujer poderosa, fuerte y capaz. La miré de arriba abajo, sus mismos trapos viejos y rotos de siempre, ojerosa, despeinada y hasta con poco cabello ya. Su mismo semblante arrogante y con esas ínfulas de superioridad que no podía justificar ni respaldar. Decidí mirarla fijamente a la cara y sostenerle la mirada hasta que finalmente ella se incomodó y agachó sus ojos. Yo nada más la saludé, y tan pronto como escuchó mi voz fuerte y segura de mí misma, empezó a despedirse. Pero mi mamá no la dejó irse. La tomó del brazo y le dijo, ¿se acuerda de mi hija? Mírela cómo está de grande y de linda. Vino a traerme regalitos. Vea, todas esas bolsas que trae ahí son ropa y zapatos y cosas lindas que me compró. Venga y miramos lo que me trajo. Mi tía entonces trataba de soltarse y le decía que ya se tenía que ir, pero mi mamá no la soltaba y volvió y le dijo, mire a mi yerno, ¿se acuerda de él? Siempre ha sido el novio de la niña desde que tienen 14 años, están juntos, ellos crecieron, se pagaron sus estudios y ahora son profesionales. Mire, asómese a la ventana y vea el carro tan bonito que tienen. Ellos dos solitos han salido adelante y ahora que estoy vieja me ayudan a mí y me traen regalos.
Mi tía no podía levantar la mirada del suelo y mi mamá seguía. ¿Usted se acuerda de todo lo que le decía a mi hija? Que iba a salir embarazada a los 15 años del pobretón ese y que no iba a poder estudiar por estar criando a sus hijos y que no servía para nada y que era fea y todas esas cosas horribles. Pues mire cómo le parece que se equivocó. Porque vea a mi chinita, ya es una mujer hecha y derecha y mi yerno también es un hombre de bien. Entonces mi mamá me miró a mí y me preguntó si me acordaba de mi prima. Y yo estaba tan sorprendida de ver esa escena que me quedé petrificada. No podía ni moverme, pero mi novio sí estaba disfrutando el rato. Y le dijo que él sí se acordaba. Se acordaba muy bien de la niña perfecta, porque eso era lo que mi tía decía de ella, que era perfecta y ella sí iba a lograr todo lo que yo no. Y entonces mi mamá dijo, así es, mijo, la niña perfecta está ya en la casa de mi hermana perfecta, criando a sus 2 hijitos perfectos. El problema es que no sabemos dónde estarán los padres perfectos de esas 2 criaturas, porque nunca supo de quiénes se dejó embarazar. Y por estar criando no estudió, y ahí le toca a mi hermana perfecta mantenerla y mantener a sus nietos. Y mi mamá remató la situación diciéndome, oiga mamita, su tía hace aseos en casas. Si un día necesita quien le haga el aseo en su apartamento tan hermoso, colabórele a ella dejándole el trabajito. Mire qué falta si les hace. Y ahí mi tía se soltó del brazo y se fue haciendo mala cara. Pero eso sí, la alcanzó en la puerta y le gritó para que todo el mundo escuchara, que como yo le había llevado ropa nueva, pasara mañana porque iba a sacar una ropita vieja que ya no usaba para regalársela, porque esos trapos rotos que tenía puestos ya estaban muy feos. Mi mamá soltó la risa y me abrazó. Me dijo que estaba esperando ese momento durante toda su vida para por fin sacarse la espinita. Mi novio también se carcajeaba con ella, mientras que yo la verdad es que no terminaba de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Ese día conversando con mi mamá le pregunté por qué mi tía me había tratado siempre así de esa manera. Y ella me contó que tal vez se debía a que cuando ellas 2 eran jóvenes, mi tía estaba enamorada de un chico y ese chico no se fijó en ella, sino en mi mamá. De hecho, se fijó tanto en mi mamá que ese chico es mi papá, que finalmente nos abandonó cuando yo nací, pero mi tía nunca pudo perdonarle eso a mi madre. Cada vez sé menos de mi familia. Después de eso dejé de ir a la casa de mi mamá. Más bien la invito cada mes a mi apartamento a que me visite. Le doy aquí sus regalitos y la atiendo. Y por ahí me cuenta los chismes de la chusma. Pero yo ya no les doy importancia. Estoy demasiado ocupada siendo feliz. No como mi tía y su hija perfecta. Un año después de estar monetizando mis videos en YouTube, me di cuenta de que un solo video bueno me generaba más dinero del que la pastelería me generaba al mes. Así que con mi esposo decidimos cerrarla y mudarla a una casa en la que no atendemos al público. Ya no vendo pasteles tampoco, solo los hago para los videos.